Martes 12 de agosto, vaya cómo pasa el año y el tiempo. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén teniendo una muy buena tarde. Estamos en vivo a esta hora y vamos a revisar juntos las claves, ¿no? Algo como un resumen en titulares de esta intensa jornada. Partiendo por algo bien sorprendente, porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó la acusación fiscal en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien ya tenemos en imágenes, en el marco de su rol por el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares. Solicitaron, atención con esto, una pena de cárcel de 18 años, muy dura para el militante del Partido Comunista, y además su inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo público, ¿no? Algo que ya va definiendo, al menos en parte, el futuro del exalcalde de Recoleta, quien tenía las intenciones tal vez de participar, ¿no? O llegar hasta el padrón electoral de las próximas elecciones. Seguimos con los partidos de la Federación Regionalista, Verde Social y Humanista. No serán parte, ambos, de la lista parlamentaria única del oficialismo en las próximas elecciones. Con esto se pone fin entonces al deseo del progresismo de competir unidos frente a las dos listas que va a presentar la derecha. Y avanzamos también, hablando de derecha, hasta José Antonio Kast. Molestia generaron en el Congreso las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, ya está dicho, José Antonio Kast, quien planteó que el Parlamento no es tan relevante. El exdiputado realizó estas declaraciones en un seminario de Moneda Patria Investment, donde también participaron las candidatas Janet Jara y Evelyn Matei, retomando además la senda o el ritmo que se había perdido durante un tiempo de los debates presidenciales, muy breve, pero nuevamente se volvieron a encontrar. Vamos ahora con información policial de último minuto para contarles a ustedes algo que sigue siendo preocupante, que es lamentable y que marca sin ninguna duda nuestra agenda de seguridad o inseguridad, lo ponen como ustedes quieran. Es la información policial del minuto. Un joven padre de tan solo 32 años fue asesinado por defender a su hijo en medio de un robo en una transacción por un auto. Esto ocurrió en la comuna de Florida, en la región del Biobío. Es por eso que nos contactamos a esta hora con Pablo Becerra desde esa zona. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Sí, Sole, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en el acceso a Concepción, específicamente en la comuna de Concepción, en la ruta que va hacia Florida para entregar esta lamentable información. Tú lo señalabas muy bien. Está trabajando el equipo ECO acá junto con personal especializado de Carabineros, el OS9 específicamente, junto con el Labocar, porque aquí fue asesinado un hombre de 32 años, ya que llegó de Osorno junto a su hijastro de tan solo 15 años en un bus para comprar un vehículo. Ellos habían concertado con unas personas la compra de un vehículo acá en Concepción a través de redes sociales, entendemos. Fueron citados a este paradero que se ubica en la ruta que va de Concepción hacia Florida, específicamente en el enlace Agua de la Gloria, que se llama este lugar, y en ese paradero donde está en este minuto personal del Labocar realizando peritajes, se reunieron o llegó el vehículo que supuestamente le iban a vender estos sujetos, que eran 3, que estaban encapuchados, que estaban armados y que en vez de llegar a vender el vehículo llegaron a asaltarlos. ¿Qué pasó? Que los amenazaron con armas, les intentaron quitar el dinero que estas personas andaban trayendo, y cuando el hombre de 32 años se da cuenta que están apuntando directamente contra el menor de 15, su hijastro, él realiza algunos movimientos que son de distracción para poder proteger al menor de edad, y ahí le disparan en 2 ocasiones, provocando su muerte en el mismo lugar. Ya los sujetos huyen en el vehículo, el niño queda acá botado pidiendo ayuda, muy difícil que consiguiera ayuda, solamente de los agentes que estaba pasando en vehículos que se percatan de la situación. Algunos de ellos nos contaban, algunos vecinos incluso no quisieron pararle porque les dio miedo, básicamente, claro, de una situación nunca vista acá en este acceso a Concepción. Y finalmente estos sujetos que huyen en el vehículo lo abandonan aproximadamente a 1,5 kilómetros ya en el sector de Valle Noble, en Concepción. ¿Qué es lo que pasa? Personal del OS9 de Carabineros se activa inmediatamente junto con el servicio de encargo de búsqueda de vehículos, empiezan los peritajes, no hay detenidos hasta esta hora, pero sí estaría bastante avanzada la investigación por lo que nos dice el fiscal. Acá llegó también el Servicio Médico Legal de Concepción, en poco rato más seguramente el cuerpo de la persona fallecida, que es una oriundo de Osorno, va a ser trasladado hasta esas dependencias para continuar con los peritajes, pero yo los invito a que revisemos algunos testimonios de esta situación. Escuché cuando dijeron que habían habido unos disparos afuera y ahí salimos a mirar y se ve un chico arriba que movía las manos
como pidiendo ayuda. Pero la verdad es que nadie lo socorrió porque uno no sabe con qué se va a encontrar, pues como están las cosas hoy en día no se sabe con qué se puede encontrar. Habría una tratativa previa de la venta de una compra de un vehículo y habrían sido en ese contexto asaltado las especies que tenían en su poder y asesinado a una de las personas. Por las diligencias, claramente ellos deberían haber venido desde el sur en algún vehículo de locomoción, entendemos, colectiva, algún bus, y se habrían bajado en este lugar donde fueron citados aparentemente por los antisociales. La segunda persona que está afectada lamentablemente producto de este hecho, la víctima en este caso, fue trasladada a un centro médico para poder ver su condición. No tiene lesiones, pero igual hay que hacer un tratamiento de acompañamiento finalmente y también poder obtener la información de él como testigo vital en este caso para poder esclarecer el hecho que ocurrió lamentablemente acá. Qué triste noticia, Pablo, qué lamentable información, eso por un lado, ¿no? Como lo más importante, además en la breve descripción que se logra hacer de los hechos, él intentando protegernos a su hijastro, con una relación probablemente como de mucha ternura, ¿no? De mucha paternalidad, de intentar protegerlo de los antisociales. Pero lo segundo te diría, además de eso, que es tan doloroso y emotivo, finalmente, la preocupación que todas las personas tienen hoy a la hora de regresar a sus casas, salir de sus casas, encontrarse en un paradero de micro, con lo que puede pasar efectivamente, porque todos los hechos que hemos ido reportando, no solo desde la región del Biobío, por supuesto, tampoco solo desde la región metropolitana, nos hablan de un desprecio por la vida, que es altamente preocupante. Sí, totalmente, Sole, porque mira, a ver, digamos que analizando la situación muy en frío, este punto está fuera de la urbe, digamos, que quizás los sujetos actuaron sobre seguro en el momento que citan a sus víctimas en un punto alejado, digamos, del centro de Concepción. Pero esta ruta es sumamente transitada, porque mira, este es el punto donde se unen dos rutas. La ruta, mira, que vamos a mostrar hacia nuestra derecha es la ruta a Cabrero y a Los Ángeles, que son ciudades importantes, y hacia el otro lado está la ruta a Florida, que es la ruta donde ocurre este hecho, que también es una comuna importante, también se puede salir hacia Chillán, o sea, pasan constantemente. Imagínate que ahora ya estamos casi de noche, con vehículos que están pasando constantemente. En el momento del homicidio también estaban pasando muchos vehículos, buses interurbanos, incluso vehículos policiales que de pronto están pasando por acá, los mismos vehículos de la ruta. Entonces hay un desprecio por la vida, no tienen, digamos, ni un miedo a actuar a plena luz del día. Estos sujetos disparar a matar en contra de una persona, haciéndolo en un lugar que es de tránsito público, o sea, y los vecinos nos decían acá, Sole, los pocos que nos quisieron hablar, incluso fuera de cámara, de que ellos tenían mucho miedo porque esto nunca había pasado en este punto, en este acceso a Concepción, que es un lugar tranquilo. Ya nosotros acá generalmente venimos a reportear cuando ocurre alguna situación de inundaciones, pero muy pocas veces robos. Entonces a ellos realmente les quita la tranquilidad, y más encima con las características que tiene esto, o sea, personas que fueron digamos, atraídas a una trampa, desde Osorno a Concepción, si no me equivoco son más de 500 kilómetros de distancia, un viaje muy largo me refiero, para finalmente engañarlos, acá atraparlos en esta trampa, que finalmente es una trampa mortal, que le cuesta la vida a un hombre de 32 años que intenta defender a su hijastro de tan solo 15 de este robo con homicidio. Yo lo encuentro realmente algo terrible, que incluso va a cambiar la percepción de estos vecinos para siempre sobre el tema de la seguridad. No, sin ninguna duda. Además, lo que acabamos de decir, ¿no? Las personas vuelven antes a su casa para protegerse, salen a determinada hora, tienen que hacer toda una estrategia como para poder mantenerse a salvo, pero esto también escapa, ¿no? El concretar algo, una venta, una cita, alguien que te convoque, finalmente también te puede exponer y llevarte a la muerte. Muy tristes las noticias que llegan desde el Biobío. Pablo Becerra, muchas gracias como siempre. Buenas tardes. Sí, que estés bien. Un abrazo. Ya, los invito a cambiar totalmente el tono. Me gusta mucho esto porque vamos con noticias súper alentadoras. Esto es realmente importante, ¿no? Es un descubrimiento trascendental en nuestro país. Investigadores de la Universidad de Chile descubrieron un nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia. Estamos a esta hora ya en contacto con Alexander Vargas, profesor de la Universidad de Chile, director además de Núcleo Milenio de Evolución Temprana de Mamíferos, Evotem. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Sole.
Alexander, felicitaciones, lo primero. Decíamos recién, no, cambiemos un poco el tono porque hay muchas cosas lindas que pasan también en nuestro país. Gente que está trabajando, científicos como ustedes que están todo el día persiguiendo un objetivo y que no siempre lo logran, pero en este caso sí. Lo que estamos viendo en imágenes, tú me vas a contar de qué se trata, respecto de este descubrimiento, porque cuando yo hablé de la era de los dinosaurios nos imaginamos algo gigantesco, pero es muy, muy pequeñito, como del tamaño de una laucha. Sí, efectivamente, los mamíferos durante la era de los dinosaurios, la mayoría de ellos fueron muy pequeñitos. Y por eso los fósiles de ellos son muy escasos. Las partes más duras son las que tienden a preservarse, como el diente, afortunadamente, que pudimos descubrir de este animal Yeuterium. Perfecto. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo se llega a esto? Porque resulta que este pequeñito vivió hace 74 millones de años, algo que mi mente por lo menos no puede racionalizar. Bueno, esto empezó con excavaciones de un dinosaurio, Stegouros, un dinosaurio acorazado que también hizo titulares a nivel mundial. Y empezó a aparecer muchos restos de mamíferos entre medio de los especímenes de Stegouros, que es una locura porque son fósiles muy escasos, como decir abundancia de unicornios. Teníamos una abundancia de mamíferos de la era de los dinosaurios. Y empezamos ahí a irnos con más cuidadito porque son cosas muy chiquititas, y ahora con una metodología de extracción de fósiles muy pequeños pudimos encontrar este diente. ¿Vivieron solo en el sector de la Patagonia? ¿Cómo ustedes, a través de los estudios, del examen que se hace, a lo poquito que hay, ¿no? O a lo poquito que queda de estos mamíferos, llegan a concluir cosas importantes como su edad, como el lugar donde vivieron? Me imagino que también otros datos que nos puedes dar respecto de su alimentación. Bueno, afortunadamente nosotros llevamos 13 años ya estudiando el sitio ahí en Magallanes, entonces hay varios estudios que nos han permitido establecer la edad a través de dataciones radiométricas de isótopos, por ejemplo, y también el tipo de ecosistema donde vivían. Yeuterium ahí vivía con varios equisetos en un delta de ríos. Hay varios estudios ya que lo contextualizan, pero los dientes de mamíferos son también... muy afortunadamente para los paleontólogos son complejos, y entonces entregan mucha información porque nos permite determinar que efectivamente esta es una especie nueva que nunca antes se había visto antes. En las publicaciones que han hecho, y específicamente la que yo estoy citando ahora, que es la página web de la Universidad de Chile, ustedes recalcan que esto es muy importante porque sería la tercera especie de mamífero de la era de los dinosaurios, y por eso tiene un interés además para el mundo global de la paleontología. Es la tercera de Chile y es una de las pocas que existen para estas latitudes tan australes, porque te das cuenta, el sitio de Magallanes está casi en Antártica, y los mamíferos de la era de los dinosaurios, cuando de hecho estaban cerca de Antártica en ese tiempo, y de estas zonas tan al sur realmente se sabe muy poco. Por eso es que el descubrimiento pudo ser publicado en una revista de Academia de Ciencias del Reino Unido, que estamos muy orgullosos de eso. ¿Se sabe poco de ellos o vivían pocos mamíferos en esa región que tú describes y que es donde ustedes han estado trabajando por más de una década? Esa es una estupenda pregunta. Nosotros creemos que vivían muchos y que se sabe poco. No creemos que hayan habido pocos. Hay varios trocitos como este que nos van de a poco indicando que en algún momento esperamos encontrar algo más completo, pero algo andaba por ahí. Entonces hay poco de todas esas regiones, pero lo que hay es perplejizante y diverso. Alexander, a propósito de quedarse... Entonces creemos que hay más, que pudiesen haber más, ¿no? De quedarse perplejo con algo. Me encantan tus declaraciones a la página web, ¿no? Donde se recoge esta información de la Universidad de Chile. Dice, lo que tenemos, dices tú, ¿no? Es un pedacito de cráneo de la parte de arriba de un diente que sabemos que es una nueva especie, que es similar a uno rarísimo que habían encontrado en Argentina. Cuéntame más acerca de esto. Tal cual, en Argentina se había descubierto un fósil que se llama Reigiterium, que era un diente tan raro dentro de todos los mamíferos de la era de los dinosaurios, que dijeron, esto merece, que tiene que ser una familia aparte. Y le pusieron familia Reigiteridae, pero el único Reigitérido que se conocía era Reigiterium.
Deuterium es el segundo regiterído conocido y más encima representa una etapa transicional en la evolución hacia un diente más especializado, más complejo aún, como el de Reigiterium. Así que Deuterium empieza a contestar muchas preguntas sobre la evolución de este linaje de Reigiterium, que evolucionaron su propio diente raro que parece un exprimidor de naranjas, ¿cierto? Que permitía romper semillas duras y vegetación dura, que es muy interesante porque con los trocitos de dientes que tenemos ya nos damos cuenta que hubo varios linajes que evolucionaron especializaciones para masticar vegetación dura. Y esta es uno de ellos independiente. Por eso se llama Deuterium presor, que significa el que exprime en latín, ¿no? Haciendo alusión a la forma de la dentición que tiene el animal. Vamos a su nombre, ¿por qué se llama así? Exacto. Yeut significa cerro o montaña, ¿no? Deuterium, claro, a todo eso, aquí tengo el dientecito. A ver, que ni se alcanza. Pero no se alcanza a ver, ya tratamos de filmarlo. Muy pequeñito. Pero es para que se hagan una idea, porque ahí adentro hay un punto negro y ese sería el dientecito. Deuterium, bestia del cerro, porque todos los años visitamos ese mismo cerro, para donde están saliendo todos esos mamíferos. Y presor, por lo que tú decías, que parece un exprimidor. Ahí lo vemos con mayor claridad. Alexander, explícame algo. De ese pedacito, ¿ustedes llegan a concluir lo que estamos hablando? Más el efectivamente, cráneo, ahora si pudiéramos verlo a la lupa, se darían cuenta. Claro, pero el diente es lo fundamental, porque es muy complejo. Esa es la gracia de los dientes de mamíferos, son oro para los paleontólogos de la era de los dinosaurios, porque son muy informativos. ¿Por qué? Porque te hablan de cómo comían, de cómo se comportaban. Y porque cada mamífero ha salido con su propia fórmula, con su propia morfología, entonces te permite al tiro saber si tienes algo nuevo o no, y también qué tipo de mamífero se trata, más o menos. En este caso, Reigiteria es una cosa muy desconocida porque falta todavía conocer mucho sobre estos animales, pero sí sabemos que son driolectoideos, que es un grupo más grande que hubo a nivel mundial. Entonces el diente te dice mucho sobre qué tipo de mamíferos son sus parientes más cercanos y qué tipo de especializaciones propias, porque son muy plásticos en la evolución de los dientes, experimentan muchos cambios. Alexander, ¿por qué...? Los de mamífero en particular. Claro, déjame retroceder un poquito, ¿no? Porque ustedes llevan ya, me decías, bastante tiempo, más de una década trabajando allí. Específicamente en el Valle de las Chinas, ¿cómo se llega a ese lugar? Te voy a poner como un ejemplo así como muy básico y muy claro. Podría haber, no sé, aquí en las dependencias del canal, elementos paleontológicos o arqueológicos sumamente interesantes, pero que no lo vamos a saber a lo mejor, salvo que se haga una excavación y que surja algo. ¿Cómo llega a ponerse en la lupa de ustedes este Valle de las Chinas? Bueno, en particular esta historia tiene mucho mérito Marcelo Lepe, que trabajó por mucho tiempo en el Instituto Antártico Chileno. Él quería encontrar, es paleobotánico y quería encontrar bosques fosilizados y se puso a explorar una zona que supuestamente había solamente rocas marinas, pero eventualmente dio con los fósiles de las plantas que él estaba buscando, que son súper interesantes, y se contactó con nosotros porque empezó a aparecer dinosaurios. Pero sí, hay mucho de exploración en una parte súper importante, y ahí se explora de acuerdo a las rocas que a uno le interesan, de la edad que sean que a uno le interesa, que no sean rocas volcánicas porque esas no preservan los fósiles. Perfecto. Hay varios criterios para el que va dirigidamente. Ahora, por supuesto, muchos hallazgos son fortuitos nomás. ¿Sí? Son suerte. Bueno, no sé. Hay muchas maneras en las cuales puede llegar a aparecer un fósil, algunas más dirigidas que otras. Sí, claro, puede haber coincidencias, ¿no? Pero también pueden haber conexiones allí de un por qué esto llega hasta ustedes para ser estudiado. Oye, esto es súper relevante porque hasta el 2020 no había registros de fósiles de mamíferos de la era de los dinosaurios en Chile. Los más antiguos que se conocían databan de unos 38 a 46 millones de años, ahora estamos hablando de 74. Solo una pregunta para finalizar. ¿Por qué ustedes hicieron esa recreación donde lo vemos como limpiándose los ojos? Yo tengo una fascinación por el monito del monte. No sé si yo lo encuentro parecido al monito del monte o qué, pero se ve como bien amigable y ustedes lo hacen como con una recreación como si se estuviera tocando los ojos. Sí, el monito del monte precisamente es una de las mejores aproximaciones que hay.
era un bichito en base a las comparaciones a los driolestoideos, que tienen dientes parecidos. Era un bichito que parecía un monito de monte un poco, parecía una musaraña, pero es nuestra mejor inferencia en realidad, en base a especímenes más completos que tienen dientes parecidos. Pero claro, la evidencia directa, hay mucha inferencia, y le pusimos unas manchitas blancas, y eso son licencias artísticas primero de nuestro artista Mauricio Álvarez, y después el animador Gabriel Díaz hizo ese mismo dibujito que hizo Mauricio Álvarez, lo hizo en una animación digital que es sin inteligencia artificial, que es totalmente hecha por Gabriel Díaz bajo nuestras instrucciones científicas. Les quedó fantástico, me encantó. Alexander Vargas, que siga el trabajo, me imagino que de aquí en adelante queda mucho, pero por ahora felicitaciones, un tremendo hallazgo y que pone nuevamente a nuestros científicos en el radar internacional y en esta publicación muy prestigiosa que tú ya mencionabas en nuestra entrevista. Alexander Vargas, profesor de la Universidad de Chile, director además de Núcleo Milenio, Evolución Temprana de Mamíferos, nos traía la buena noticia del día a nuestro informativo. Un abrazo muy grande para ti, que estés muy bien. Muchas gracias, chao. Chao. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Ya volvemos con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa, de 13 en Vivo, noticias siempre. Envíos gratis en miles de productos con Mercado Libre. Compras hoy y recibes mañana. El envío más rápido de Chile. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Vive el sueño de India en modo Masái. India es un país donde la espiritualidad es el corazón de la vida. Dicen que en esos momentos de incertidumbre, cuando te sientes perdido, India te brinda un encuentro profundo con tu ser y tu alma. Por eso aseguran que todos deberíamos viajar al menos una vez en la vida a este destino sagrado. Con más de 5.000 años de historia, India ha sido el hogar de civilizaciones antiguas que florecieron a orillas del río Indo. La religión ha sido un pilar fundamental en la vida de sus 1.400 millones de habitantes, moldeando su vida ritual y espiritual de manera única. Masái Travel ha diseñado la ruta perfecta para experimentar la magia de India, como en la ciudad de Agra, donde deslumbra el icónico Taj Mahal, símbolo inmortal de amor, y una de las 7 maravillas del mundo moderno. A orillas del río Ganges observarás un ritual que ha acompañado a millones de almas en su tránsito hacia la eternidad, una ceremonia profundamente espiritual que nos invita a reflexionar sobre el ciclo de la vida y la muerte. India es un destino que nos invita a expandir nuestros horizontes, a recibir la poderosa energía de un lugar que se transforma y eleva la conciencia. Esta es tu oportunidad de viajar en grupo, con todo incluido, para que solo te dediques de disfrutar y conectar con la magia de India. Para más información del viaje, visita www.masaitravel.cl. Masái Travel, viajes de experiencia. Hola, ¿tienen naranjas? Sí, pero aquí vendemos solo frutas felices. Fruta espiritualmente equilibrada. Fruta conectada con sus emociones. Psst, hay que mantenerlos tranquilos, si no se les cae el pelito. Fruta cultivada en libertad. ¿Saben qué, chiquillos? Me estresé. ¡Chao! Si buscas fruta que realmente te haga feliz, mejor elige Watch. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watch, es fruta. Hiciste clic, compraste y no es lo que esperabas. Te devolvemos tu dinero. Y es mucho más fácil devolver sin ninguna preocupación. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Sigue con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa, de 13 en Vivo, noticias siempre.
en reportajes. Una nueva jueza investigada, esta vez por favorecer a 2 amigas abogadas en causas contra narcotraficantes y secuestradores. Tengo una audiencia de preparación de juicio oral mañana. ¿Será posible que quede con Cheri? RIT 4503-2016. Lista. Las acciones de una magistrada en la mira del Ministerio Público por el delito de cohecho. Queríamos saber su versión sobre este presunto favorecimiento a unas abogadas que están imputadas por narcotráfico. No sé si podríamos hablar un momentito. La Fiscalía indaga una posible red corrupta que incluye a una jueza, 2 abogadas, un fiscal y un defensor. El sistema judicial otra vez en el banquillo de los acusados. Y en las buenas noticias, los Panamericanos Juniors siguen a todo motor y con un Chile que realmente brilla. De todo eso y más hablarán a continuación en Micrófono Abierto. 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos, sí, una cita a las 9 de la noche en punto.